Luego de toda la semana el debate sobre el régimen penal juvenil. Recordemos que el gobierno nacional decidió incluir en el temario para las extraordinarias que van a retomarse el próximo lunes, la semana que viene, los proyectos de reforma o de sanción de un régimen penal juvenil en la Argentina, que se conoce popularmente o políticamente como la baja de la edad de imputabilidad. Lo cierto es que un régimen penal juvenil es mucho más que eso, pero de eso es lo que se está hablando en la Argentina hoy. Y vamos a dialogar, de hecho, con uno de los ex integrantes de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de Argentina, el ex defensor adjunto Juan Facundo Hernández, para conocer su posición sobre al menos el proyecto del gobierno que se impulsó en su momento. Ahora no se sabe exactamente cuál va a ser el proyecto que se impulse. Se trate. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Al contrario, escuchamos a la ministra en estos días, Monteoliva, hablar de que para ella incluso sería necesario reducir hasta los 12 años la edad de imputabilidad, pero no aclara mucho cómo sería un régimen en la Argentina, porque lo comparaba con otros países donde sí está esa edad, pero que están más enfocados, por ejemplo, en la justicia restaurativa o en la educación, que tengo entendido que no forman parte del proyecto oficial. Claro, como señalabas hace un rato, aún no hay proyecto oficial vigente 2026. El proyecto que presentó el Ejecutivo al Congreso el año pasado era muy malo. Había que tener la habilidad de presentar un proyecto aún peor que la ley vigente, porque la Argentina claramente necesita una nueva ley de responsabilidad penal juvenil. La que está vigente a nivel nacional es una ley de la época de la dictadura militar, donde los chicos tienen menos derechos que un adulto. Las provincias fueron supliendo esta cuestión, que si quieren más adelante se los explico. Por eso, el proyecto que presentó el Ejecutivo era muy malo porque definía el límite en 13 años y la pena máxima, el límite de edad de punibilidad en 13 años y la pena máxima en 20 años, pero decía que por debajo de 13 años también podía intervenir la justicia penal. Luego hubo una discusión parlamentaria, se llegó a un dictamen de mayoría, y hay como, si no me equivoco, entre 6 y 8 dictámenes de minoría, donde, bueno, se discutió de todo. El dictamen de mayoría establecía la edad en 14 años y la pena máxima en 15 años, pero de todas maneras ese dictamen perdió estado parlamentario y la discusión tiene que volver a empezar. Ahora, doctor, de acuerdo a su experiencia, y ha pasado también en nuestro país, no solo es el proyecto, a continuación la ley, sino la posibilidad de reglamentar. ¿Qué posibilidades tiene la Argentina de reglamentar una ley si se logra aún mejor que esta? Sí, bueno, por eso, miren, este proceso de discusión de reforma de la ley ya debe ser la 15, no sé, 15 veces habremos discutido, pero sin exagerar. Hemos hecho muchos aprendizajes. Como les contaba, las provincias fueron avanzando con sus regímenes procesales, que eso está en el ámbito provincial, y han podido establecer muchas cosas. La discusión que traba, el mejor ejemplo que siempre ponemos fue en el gobierno de Mauricio Macri. El entonces ministro Germán Garabano convocó a 8 mesas de discusión sobre los 8 temas centrales de una ley penal juvenil. Les puedo asegurar que hubo consenso 100% en 7 mesas, y en la mesa que se refería a la edad de imputabilidad éramos 40 expertos sentados, de los cuales 38 estuvimos a favor de no bajar la edad de imputabilidad, con lo cual hubo consenso en 7 mesas en un 100% y en más de un 95%. Entonces ya hay acuerdos, hay consensos. Lo que traba siempre la discusión es qué hacer con los chicos menores de 16 años que cometen delitos graves. Esa es la discusión, y eso también hay un montón de avances. Las provincias, porque también hay que decirlo vos claramente. Mencionabas las experiencias en las provincias. De hecho, la ciudad de Buenos Aires también tiene su régimen penal juvenil, lo tiene la provincia de Buenos Aires desde antes. Y hay experiencias que uno se imagina que ya pueden servir para el debate. Totalmente. La ciudad de Buenos Aires tiene la mejor ley procesal penal de toda la Argentina, la ley 2451. Es del año 2007, ¿verdad? Es muy buena, no solo regula todo el procedimiento penal, sino que regula
también cómo los chicos tienen que estar privados de libertad, qué acceso a derechos tienen, cómo es esa pena. Pero quería ir un poquito para atrás, porque lo que no se menciona o no se dice claramente es que hoy un chico de 14, 15 años que comete un homicidio se lo priva de libertad en todo el país. O sea, no existe, no es cierto eso, que sale por una puerta y entra por la otra. Las provincias fueron encontrando mecanismos, algunas más y otras menos respetuosas de los derechos de los chicos, para tratar a los chicos. Un chico que comete un homicidio es un problemón, por supuesto, en primer lugar para la víctima de ese delito, pero también para el retorno de ese chico a la comunidad. No puede volver a la comunidad porque lo van a matar, claramente. Y cuando uno recorta en este tipo de delitos, son esporádicos los delitos del chico que del día a la mañana va y comete un homicidio. En general, son todos casos, como por poner el ejemplo de Rosario, Santa Fe, que responden a bandas, que estos chicos se incorporan a estas bandas y en general atravesados por el narcotráfico. Entonces, la primera pregunta para señalar es: ¿vamos a bajar la edad de imputabilidad para delitos no graves? Como mucho, habrá 100 chicos de menos de 16 años que cometen homicidio en todo el país. Y estos datos no se están incrementando. Ni esos datos, ni otros delitos que cometen las chicas y los chicos, que esto fue también una falacia del gobierno para bajar la edad de imputabilidad. Yo creo que sí hace falta una nueva ley penal juvenil en Argentina, pero para homogeneizar y para establecer estándares de derechos en todo el país, porque hoy hay una gran dispersión de normas y un chico es juzgado de diferente forma, depende en qué provincia esté. El tema es que ese chico menor de edad que comete un delito grave no tiene prácticamente ninguna garantía procesal, no tiene, digamos, cómo defenderse, y termina siendo muy discrecional el proceso, o sea, o del juez o de la persona, digamos, de la representación del Estado que tenga adelante. Totalmente. Nosotros es muy difícil acceder a esta información. Esta es otra información, este es otro dato también importante. El Poder Judicial no publica información nacional comparativa. Cada Poder Judicial de cada provincia releva la información como le parece, pero bueno, haciendo como una construcción que hicimos en la Defensoría, que está publicado en el sitio web de la Defensoría, se puede acceder a algo de información. Y es como decís vos, o sea, un chico de 14, 15 años que comete un delito, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nosotros hemos relevado que estuvo privado de libertad hasta 2 a 3 años. La cuestión igual hay que centrarla en qué hacer con ese chico, ¿no? Cómo trabajarlo, qué hacerlo. Nosotros lo que proponíamos en la Defensoría, y la Defensoría sigue proponiendo, es que el abordaje debería ser dentro del sistema de protección de derechos de chicos y chicos, en el ámbito de lo que es la justicia civil, la justicia de protección de los derechos. Si ese chico tiene un problema de adicción o que está cooptado por alguna banda, además se agrega todo lo que es trata. Claro. Todos estos chicos que el famoso crimen del playero en Santa Fe, hace año y medio, 2 años, lo deben recordar. Sí, claramente, porque estaba el video, era impresionante, sí. Exacto, ese chico entró en el programa de protección de testigos del gobierno nacional, y ahí contó quién lo mandaron, por qué lo mandaron, que no había sido la primera vez. No, el abordaje es un poco más fino para estos casos graves. Si el chico no puede volver a su medio familiar, se puede tomar una medida de protección en un ámbito civil, en un lugar donde el chico esté contenido, trabajado. Digamos, son chicos a los que hay que ponerle el cuerpo, claro. No una cosa genérica. Y que el mensaje sea más esperanzador. Y el riesgo es utilizar precisamente los menores, la edad, como un elemento de marketing político que no termina, o sea, que no habla sobre la realidad que efectivamente ocurre, ¿no? Que termina siendo... Totalmente. Claro. Doctor Hernández, mencionás, el proyecto que presentó el gobierno el año pasado, el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad, hacía un récord para justificar el incremento, que no es tal, o sea, no hay incremento de delitos cometidos por chicos, al menos en las 4 principales jurisdicciones de la Argentina. Y si uno mira la tendencia de los últimos 10 años, viene a la baja. Lo que el gobierno presentó
un recorte de los años de crecimiento de pandemia. Puso 2020, 2023 y por supuesto en esos años hubo un incremento de los delitos cometidos por los chicos. En la justicia nacional, que como ustedes saben, solo se aplica en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Claro. No habla de todo el país, habla solamente de los delitos no transferidos en el ámbito de la ciudad, claro. Y son números. Sí, decía doctor. Y solo mostró, si uno mira el recorte, solo muestra una flecha que sube, pero del 2020 al 2023. Pero cuando muestra toda la historia del 2013 al 2023, es claramente una tendencia a la baja. Doctor Hernández, muchísimas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Por favor, a usted. Muchas gracias. Darío Benedetto.